Muy buenas a todos espartanos, en el vídeo de hoy vamos a ver los factores de conversión y vamos a ver más que nada cómo usarlos, cuáles son sus principios y por qué los usamos muchas veces en lugar de las aparentemente más simples reglas de tres. Bueno, aquí está el título, me ha quedado una portada bonita, ¿verdad? Vale, empecemos con una cosa básica. Sabemos que 3 por 2, bueno, 3 por 2 son 6 y 5 por 2 son 10. Pero sabemos que si tachamos el 2 de arriba y el 2 de abajo, podríamos llegar a la conclusión de que 6 décimos son 3 quintos de una forma más sencilla. Es decir, sabemos que cuando tenemos una fracción podemos simplificar los números de arriba con los de abajo si están multiplicando todo lo demás. En este caso el 3 y el 5 serían todo lo demás. Y simplemente pues se tachan porque se anulan entre sí. 2 entre 2 es 1 y cualquier número, en este caso 3 quintos multiplicado por 1, da el mismo, que es 3 quintos. Bien, ¿por qué nos importa esto? Pues ahora veremos. Igual que lo hemos hecho aquí, un número cualquiera entre sí mismo es 1. Bueno, excepto si x es 0. Un apunte a pie de página importante. 0 entre 0 no es 1, es indeterminado. Pero bueno, no nos viene en el caso este tema, pero el mini matemático que llevo dentro, si no lo ponías, se retorcía. Así que lo he puesto. Bien, pues si un número entre sí mismo es 1, no solo pasará con la x, también pasará, por ejemplo, con la m, con metros, ¿no? También se podrán anular entre sí y también pasará con minutos, por ejemplo, ¿no? También se podrían anular entre sí. También pasará con cualquier otra cosa que ponga. He puesto caballas como podría haber puesto ñus blancos, da lo mismo, también se anula. La cuestión es que no tenemos que perder de vista que metros entre metros es lo mismo que metros por 1 entre metros, lo cual significa que también se puede anular igual que habíamos anulado aquí. Y lo mismo pasa con los minutos. Lo mismo pasaría con las caballas, pero ya no lo he puesto. Entonces, si esto es lo mismo que esto, y hemos dicho que esto se puede anular porque minutos entre minutos da 1 y cualquier número multiplicado por 1 es el mismo, pues vamos a poner un ejemplo sencillo. Si queremos pasar 30 minutos a horas, tenemos 30 minutos, aquí lo he multiplicado por una hora partido 60 minutos, y si os fijáis aquí he tachado minutos con minutos. ¿Por qué? Porque pues, los minutos se están multiplicando, una fracción multiplicada aquí, pues los minutos estarían arriba, entonces se puede simplificar. Minutos con minutos. Y al final, pues 30 por 1 es 30. Si os fijáis, las horas quedan sueltas, porque hemos tachado los minutos, pero, ¿ves? Hemos tachado minutos, pero nadie nos ha dicho que tacháramos horas. De hecho, no podemos porque no tenemos otra h con lo que tachar. Entonces, simplemente la dejamos. Y nos sale que 3 sextos, es un medio, son 0,5 horas. Vale. ¿Qué pasa aquí? Que si nos fijamos, para hacer este factor de conversión, este es el primer factor de conversión que podemos ver en las diapositivas que he hecho para explicarlo, aquí empezamos con los minutos. El problema nos diría, muy simplificadamente, conviérteme 30 minutos a horas. Y tú dirías, vale, muy bien. ¿Qué quiero convertir? La primera pregunta es siempre, ¿qué quiero convertir? Pues los minutos. Primera pregunta, resuelta. 30 minutos. Lo escribes lo primero, a la izquierda del todo. Segunda pregunta, ¿qué sé sobre esto acerca de lo que lo quiero convertir? Es decir, ¿qué sé de los minutos en relación a las horas? Pues que 60 minutos son una hora. Pues lo pongo tal cual. Y a partir de aquí, como minutos se va con minutos, puedo simplemente simplificar esto. 30 entre 60 son 3 entre 6, que es un medio, que es 0,5 horas. Vale. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para convertir de unas unidades a otras. Igual que aquí hemos convertido de minutos en horas, aquí podríamos convertir, por ejemplo, de metros a kilómetros. Lo típico de que un metro son... Eso. Un metro son 0,1 decámetros y son 10 decímetros y son 100 centímetros. Tiene sentido también, deca. Bueno, las palabras están hechas para que encajen con esto, ¿no? Pero la cuestión es que típicamente en nuestro día a día convertimos unidades de este tipo para saber sus equivalencias. Entonces, ¿por qué no lo hacemos de cabeza? ¿O por qué no usamos reglas de tres? Si ya las sabemos usar, son mucho más sencillas y aparentemente multiplicando esto o dividiéndolo ya obtendríamos la relación directa. La respuesta es que tu profe se enfadaría. Pero hay otra respuesta. Y es el hecho de que estas operaciones son extremadamente simples. Es decir, es cierto que son más fáciles de hacer por el hecho de ser simples, pero
también presentan ciertas desventajas a la hora de hacer cálculos un poco más grandes. Cuando empezamos a hacer cálculos más grandes, los factores de conversión no tienen rivalidad alguna con las reglas de 3, porque las reglas de 3 habría que irlas encadenando y haciendo una a una. En cambio, con un factor de conversión coges una sola vez la calculadora y ya te has fundido toda la operación que tuvieras que hacer, aunque fuera enorme. Entonces, vale mucho la pena. Aquí tenemos la regla de 3 típica, ¿no?, de toda la vida. En el mismo ejemplo que teníamos de antes, ¿no? 30 minutos, convertirlo a horas, pues la regla de 3 sería, si una hora son 60 minutos, entonces ¿cuántas horas son 30 minutos? Daría exactamente lo mismo, 0,5. La típica frasecita que no sabemos de carrerilla de producto de medios es igual al producto de extremos, lo cual significa multiplica en diagonal, chaval, y multiplicamos, se nos van minutos con minutos y al final pues nos quedan las X horas, que en este caso daría 0,5. Pasaría multiplicando, esto también, al final despejamos y da 0,5. Perfecto. Pero recordad lo que he dicho, que es que aquí tenemos casos simples, casos muy simples, casos donde solo hacía falta un factor de conversión. Si os fijáis, aquí solo tenía una fracción, y bueno, el 30, pero solo tenía una fracción. Pero ¿qué pasa si nos dicen que, por ejemplo, pasemos nuestra data a segundos? Yo no tengo 13 años, pero bueno, este vídeo lo he hecho eh, pensando en un chico que tiene más o menos esta edad, entonces pues he decidido hacerlo con la suya. La cuestión, si tenemos 13 años y queremos saber cuántos segundos hemos vivido, bueno, despreciando el hecho de que mientras lo hacemos están pasando más segundos, pero más o menos serían que los 13 años son la que tenemos. Recordad, primera pregunta, ¿qué queremos convertir? Pues los 13 años, ¿no? Pues lo primero que escribimos. ¿Qué sabemos sobre los años? Pues que un año son 365 días. No sabemos cuántos segundos son un año, así que lo aproximamos a la siguiente unidad más cercana, que son los días. Bueno, podrían ser los meses, pero no sería tan preciso. Entonces, un año son 365 días, ¿vale? Los días no son segundos aún, así que nos tenemos que hacer más preguntas. ¿Qué sabemos sobre los días a una unidad más pequeña? Pues que un día son 24 horas, ¿no? Entonces, un día son 24 horas. Perfecto. Siguiente pregunta, ¿qué sabemos de las horas? Pues que una hora son 60 minutos. Ya nos estamos acercando a los segundos cada vez más. ¿Y qué sabemos de los minutos? Que es que un minuto son 60 segundos. Pues en el momento en el que aparece segundos aquí, somos gente feliz. Somos gente que dice, ya casi he acabado mi trabajo. Porque, por lo que he explicado antes, bueno, esto daría más o menos, bueno, más o menos nos da este número, lo que he metido yo en la calculadora después de 3 años estudiando en la NASA, y ha dado esto. Entonces, pues recordemos que como esto está a esta altura, años se va con años. Lo mismo pasa con los días, lo mismo pasa con las horas y lo mismo pasa con los minutos. Y al final nos quedan los segundos, que se van con... Ah, espera, no se van con nada. Los segundos son la unidad que queríamos conseguir. Nos pedían que pasáramos 13 años a segundos. Pues años con años, días con días, horas con horas, minutos con minutos, segundos con absolutamente nada, porque segundos es la unidad que se pone aquí, al final. Y entonces conseguimos pasar nuestra edad a segundos. ¿Cómo he obtenido este número después de mis 44 años en la NASA? Pues he multiplicado 13 por 365 por 24 por 60 por 60. Abajo me han quedado todo unos porque sé que un año son 365 días. Podría haber puesto 2 años son... Un momentito, cálculo mental. 770 días. Uy, ahí me he patinado. 730 días. Pero había quedado que 2 años son 730 días y luego, cuando hubiera hecho todo esto, habría tenido que dividir entre 2 y al final me habría dado exactamente lo mismo. Pero los factores de conversión los podéis poner con las equivalencias que queráis, siempre y cuando sean ciertas. Un comentario al respecto, que es más que nada para ser matemáticamente preciso. Si os fijáis, aquí he puesto que 13 años son 365 días entre un años. Sé que eso duele un poco a nivel lingüístico porque un años queda un poco, un poco mal, pero en realidad he decidido poner la S conscientemente porque no puedes tachar cosas que no sean iguales. Y para ser precisos, año y años no son lo mismo. No son variables con el mismo nombre. Entonces he querido hacer que todas las que tachábamos entre sí tuvieran exactamente el mismo nombre, aún sacrificando un poco la legibilidad a nivel lingüístico. Por lo que teníamos días entre días, aunque sea un días. Pero bueno, más que nada para que vierais eso, que las X, como al principio de todo hemos visto,
las X se van con las X, no la XS con una X, ¿no? Se van las unidades consigo mismas. Si no habéis entendido lo de la S, da igual, es un detalle sin mucha importancia, pero la cuestión es que tenemos que tachar siempre entre sí las unidades que son iguales. Y al final, pues lo importante es que los factores de equivalencia sean siempre iguales entre sí. ¿Un año son 365 días? Sí, pues vamos por un camino. ¿Un día son 24 horas? Sí, vamos por un camino. ¿Una hora son 60 minutos? Sí, perfecto. ¿Un minuto son 60 segundos? Sí, y además he llegado a segundos. Siempre recordad, primera pregunta, ¿qué queremos pasar? Segunda pregunta, ¿qué sabemos sobre la unidad que queremos pasar? Y vamos encadenando. Y última pregunta, ¿nos ha dado lo que queríamos? Pues perfecto, lo metemos en la calculadora, multiplicamos todo lo que está arriba y lo dividimos entre todo lo que está abajo. Y aquí un meme final. Cuando en vez de usar simplemente multiplicación y división, usas factores de conversión. Pero si os fijáis aquí cuando he puesto lo de las reglas de 3, esto al fin y al cabo son multiplicaciones y divisiones. O sea, esto despejaríamos una hora, bueno, podríamos tachar minutos con minutos porque esto pasa multiplicando arriba, el 30 pasa multiplicando, el 60 aquí, como están en los dos lados del igual, podemos tachar minutos con minutos, etcétera, etcétera. La cuestión, no me voy a poner a desarrollarla ahora principalmente porque no está preparado en las diapositivas y creo que liaría más. Pero la cuestión es que la conversión, al fin y al cabo, se llega a hacer con multiplicaciones y divisiones. Pero es que aquí también se hace con multiplicaciones y divisiones. ¿Cuál es la diferencia? Pues los factores de conversión. Esto, cada una de estas pequeñas divisiones que dan 1, porque 24 horas entre un día, como es lo mismo, y algo entre el mismo da 1, pues están multiplicando por 1 todo el tiempo. Entonces sabes, sí o sí, que el resultado del final será cierto. La cuestión es que mientras llegas al resultado final, irás sufriendo las transformaciones que has forzado tú mismo para llegar a dicho resultado. Dicho esto, espero que se haya entendido todo bien. Si no, pues preguntadme por donde queráis, comentarios, WhatsApp o lo que sea. Y nada, nos vemos en próximos días.